En la cocina de una pequeña casa en Corea del Sur, una mujer mayor prepara kimchi con las mismas manos que han repetido este ritual durante 60 años. Sus movimientos son precisos, casi sagrados, pero hay un momento que ella considera el más importante de todo el proceso, cuando agrega la sal. No es solo un ingrediente más. Para ella, la sal representa la diferencia entre la vida y la muerte del alimento. Sin sal, el kimchi se pudriría en días. Con ella, puede conservarse durante meses, incluso años. Esta mujer, sin saberlo, está practicando uno de los principios espirituales más poderosos que existen en toda la escritura. El pastor David Paul Yonggi Cho comprendió desde muy joven que la Biblia no es simplemente un libro de historias antiguas. Es un manual de vida que contiene secretos profundos sobre cómo funciona el mundo espiritual y cómo podemos aplicar estos principios para transformar nuestra realidad. Y uno de los secretos más fascinantes, más poderosos y menos comprendidos es precisamente el poder de la sal. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje que va a cambiar completamente tu perspectiva, no solo sobre este elemento tan común en tu cocina, sino sobre tu propia identidad, tu propósito y tu capacidad para purificar tu vida de toda influencia negativa. Si sientes que hay algo en tu ambiente que te roba la paz, si percibes que a pesar de tus esfuerzos, hay una pesadez espiritual que no logras sacudir, si has intentado 1000 cosas y nada parece funcionar, entonces, este mensaje llega a ti, en el momento exacto en que lo necesitas. Y antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este contenido comienza a resonar en tu corazón, si sientes que estas palabras están hablando directamente a tu situación, te invito a que dejes un comentario compartiendo qué área de tu vida necesita ser purificada. Al hacerlo, no solo estás procesando lo que estás recibiendo, sino que también estás declarando tu intención de cambio. Y hay poder en la Tarno. Declaración. Ahora bien, para entender verdaderamente el poder espiritual de la sal, necesitamos comenzar por algo que el pastor Cho siempre enfatizaba. Dios no pone nada en su palabra por accidente. Cada elemento, cada símbolo, cada referencia tiene un propósito específico. Y la sal aparece en la Biblia más de 30 veces. 30 veces. Esto no es casualidad. En el libro de Levítico capítulo 2, versículo 13, encontramos una instrucción que a primera vista podría parecer simplemente ceremonial, pero que encierra una verdad espiritual de dimensiones extraordinarias. Dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Detengámonos aquí un momento. Dios está diciendo que toda ofrenda debe llevar sal. Toda, sin excepción. Y la llama la sal del pacto. No es sal común, es sal que representa un pacto, un acuerdo eterno entre Dios y su pueblo. La antigüedad, cuando dos personas hacían un pacto, compartían sal. Era la forma más solemne de sellar un compromiso. La sal no se corrompe, no se pudre, no cambia. Por eso representaba la eternidad e inmutabilidad de las promesas. Pero aquí viene la revelación que transformó la comprensión del pastor Cho sobre este tema. Si Dios exigía sal en toda ofrenda, es porque la sal tiene la capacidad de santificar, de purificar, de hacer aceptable ante Dios aquello que se le presenta. La sal convierte lo común en sagrado, lo ordinario en extraordinario, lo contaminado en puro. Piensa en esto aplicado a tu vida. Todo lo que tú ofreces a Dios, tus oraciones, tu trabajo, tus relaciones, tu tiempo, necesita ser sazonado con sal. Necesita pasar por un proceso de purificación para ser verdaderamente aceptable y efectivo. Y cuando entiendes cómo aplicar este principio, comienzas a ver transformaciones que antes parecían imposibles. Déjame contarte sobre Esperanza. Este nombre lo he cambiado por respeto a su privacidad, pero su historia es absolutamente real. Esperanza tenía 53 años cuando llegó a uno de los grupos de oración de la iglesia del pastor Cho en Seúl. Era una mujer mexicana que había emigrado a Corea siguiendo a su esposo, quien trabajaba en una empresa internacional. Pero su vida era un caos invisible. Por fuera, todo parecía estar bien. Casa bonita, esposo con buen trabajo,
hijos adultos establecidos. Pero por dentro, Esperanza vivía en una prisión de pensamientos negativos, amargura acumulada y un constante sentimiento de que algo malo estaba por suceder. Había ido a psicólogos, había tomado medicamentos, había intentado meditación, yoga y hasta consultas con personas que decían poder limpiar su aura. Nada funcionaba. La pesadez seguía ahí, como una sombra que la seguía a todas partes. Cuando comenzó a asistir a los grupos de oración, alguien le habló sobre el principio bíblico de la sal. Al principio pensó que era una superstición más, otra técnica que no funcionaría, pero había algo diferente en este enfoque. No se trataba de rituales vacíos ni de fórmulas mágicas, se trataba de entender un principio espiritual y aplicarlo con fe. Lo primero que aprendió Esperanza fue que ella misma tenía que convertirse en sal. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. No dijo que debíamos usar sal, o buscar sal, o comprar sal. Dijo que nosotros somos la sal. Esto significa que como creyentes, tenemos dentro de nosotros la capacidad de purificar, preservar y dar sabor a todo lo que nos rodea. Pero aquí está el problema que el pastor Cho identificó en tantos creyentes: sal que ha perdido su sabor. Jesús continúa diciendo: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y satisfecha de los hombres. Palabras fuertes. Sal que no sala no sirve para nada, es desechada, pisoteada. Y esto le hizo un clic profundo a Esperanza. Ella era creyente desde hacía años, pero su sal se había desvanecido. Había permitido que la amargura, el resentimiento, la preocupación constante y la negatividad neutralizaran su capacidad de influir positivamente en su entorno. En lugar de purificar su ambiente la estaba contaminando a ella. El pastor Cho enseñaba que la sal pierde su sabor cuando se mezcla con impurezas. Cuando dejamos que pensamientos, actitudes y palabras contrarias a la palabra de Dios se mezclen con nuestra fe, nuestra sal se diluye, se vuelve inefectiva, y entonces, en lugar de ser agentes de cambio, nos convertimos en víctimas de nuestras circunstancias. Esperanza comenzó un proceso que duró varios meses. No fue instantáneo, y es importante que entiendas esto. La transformación genuina rara vez es instantánea, pero los principios que aplicó son tan sólidos que cualquier persona puede replicarlos. Primero, identificó las fuentes de contaminación en su vida. Esto requirió honestidad brutal consigo misma. Descubrió que alimentaba diariamente su mente con noticias catastróficas, conversaciones negativas con ciertas amigas que solo hablaban de problemas, y un hábito de repasar mentalmente todas las ofensas que había recibido a lo largo de su vida. Cada una de estas cosas era como una gota de impureza que diluía su sal. Segundo, comenzó a saturar su mente con la palabra de Dios. El pastor Cho era enfático en esto. No puedes expulsar la oscuridad simplemente diciéndole que se vaya. Tienes que encender la luz. No puedes eliminar la negatividad simplemente evitándola. Tienes que reemplazarla con verdad. Esperanza comenzó a memorizar versículos, a escuchar enseñanzas bíblicas mientras hacía sus tareas del hogar, a declarar promesas de Dios en voz alta cada mañana. Tercero, y esto es crucial, comenzó a usar su sal activamente. Empezó a bendecir a otros, a hablar palabras de vida sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre su hogar. Cada vez que entraba en una habitación, declaraba en su interior: soy la sal de esta tierra. Traigo purificación y preservación a este lugar. No era magia. Era fe en acción basada en la palabra de Dios. 4 meses después, Esperanza era una persona completamente diferente. La pesadez se había ido. La ansiedad constante había desaparecido. Y lo más sorprendente es que su ambiente había cambiado también. Su esposo, que era bastante escéptico en temas espirituales, comenzó a notar la diferencia y a hacerle preguntas. Sus conversaciones con amigas tomaron un nuevo rumbo, porque ella ya no participaba en el ciclo de negatividad. Esto es lo que sucede cuando la sal recupera su sabor. No solo te transformas tú, sino que transformas todo lo que tocas. Pero quiero profundizar en algo que el pastor Cho
enseñaba con mucha claridad, porque es fundamental para entender este principio correctamente. La sal no actúa de manera selectiva. No puedes ser sal en algunas áreas de tu vida y corrupción en otras. No puedes salar tus palabras en la iglesia, pero dejarlas sin sal en tu casa. No puedes purificar tus pensamientos sobre algunas personas, pero mantener veneno sobre otras. La sal tiene que penetrar toda tu vida, o su efectividad se reduce drásticamente. Esto es lo que hace tan desafiante este llamado. No es cuestión de añadir algunas prácticas espirituales a tu rutina. Es cuestión de transformar completamente tu manera de vivir. Es dejar que la sal llegue a cada rincón, cada relación, cada pensamiento, cada palabra, cada hábito. El pastor Cho hablaba de lo que él llamaba la integración espiritual. Muchos creyentes viven vidas fragmentadas. Son una persona en la iglesia, otra en el trabajo, otra en casa, otra en las redes sociales. Pero la vida de sal es una vida integrada. Es ser la misma persona en todos los contextos. Es mantener la misma pureza, el mismo sabor, la misma capacidad de preservar, sin importar dónde estés o con quién estés. Esto requiere valentía, porque significa que no puedes esconderte, no puedes compartimentar, no puedes tener una versión de ti misma que solo sale en ciertos contextos. La sal auténtica es sal todo el tiempo. Ahora quiero llevarte a otro pasaje bíblico que es absolutamente fascinante. Está en 2 de Reyes, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Aquí encontramos al profeta Eliseo llegando a la ciudad de Jericó. Los habitantes le dicen: «He aquí, la ciudad está bien situada, pero las aguas son malas y la tierra es estéril». Piensa en esto. La ubicación era perfecta. Jericó tenía todo a su favor geográficamente, pero las aguas estaban contaminadas y por lo tanto nada podía dar fruto. ¿Cuántas personas viven exactamente esta situación? Tienen todo aparentemente a su favor. Buena educación, oportunidades, recursos, pero hay algo contaminado en la fuente, y por eso nada da fruto. Eliseo pide que le traigan un plato nuevo y que pongan sal en él. Luego va al nacimiento de las aguas y arroja la sal allí, declarando: «Así ha dicho Jehová, yo sano estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Y las aguas quedaron sanas hasta el día de hoy, dice la Escritura. Hay varios principios poderosos en esta historia que necesitas captar. Primero, Eliseo fue a la fuente del problema. No intentó purificar el río más abajo. No puso sal en los pozos que la gente usaba. Fue directamente al nacimiento. Si quieres eliminar la energía negativa de tu vida, tienes que ir a la raíz. No sirve de nada tratar los síntomas mientras la fuente sigue contaminada. Muchas personas intentan cambiar sus circunstancias externas sin abordar la fuente interior. Cambian de trabajo, de ciudad, de relaciones, pensando que eso resolverá sus problemas. Pero la fuente contaminada va con ellos, y pronto el nuevo ambiente se vuelve tan tóxico como el anterior. El pastor Cho enseñaba que la fuente de nuestra vida está en el corazón. Proverbios 4, versículo 23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Del corazón mana la vida. El corazón es el nacimiento de las aguas. Si el corazón está contaminado con amargura, miedo, incredulidad, resentimiento, envidia, entonces todo lo que fluye de él estará contaminado también. Segundo principio: Eliseo usó un plato nuevo. No un recipiente usado que ya había contenido otras cosas. Nuevo. Cuando vas a aplicar estos principios a tu vida, necesitas hacerlo con un corazón renovado, con una actitud fresca. No puedes mezclar estas verdades con tus viejas formas de pensar y esperar resultados nuevos. Jesús habló de esto cuando dijo que no se pone vino nuevo en odres viejos. Tercer principio: la declaración profética. Eliseo no solo arrojó la sal, declaró: «Así ha dicho Jehová, yo sanó estas aguas». La sal sin la palabra no tiene poder. La palabra sin la sal no tiene efecto. Necesitas ambas cosas: la acción de fe y la declaración basada en la palabra de Dios.
Esto es exactamente lo que lo diferencia de rituales supersticiosos o prácticas de la nueva era. No es la sal física la que tiene poder, es la sal como símbolo de un pacto con Dios, activada por la fe y la declaración de su palabra. Cualquier cosa menos que esto es superstición vacía. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hay personas que han tomado estos principios de manera superficial y han cometido errores que debemos evitar. Poner sal física en las esquinas de tu casa, echar sal en tus puertas, cargar sal en tu bolso. Nada de esto tiene poder si no está respaldado por fe genuina en Dios y su palabra. La sal no es un amuleto, no es un talismán, es un símbolo de algo mucho más profundo. El pastor Cho fue muy claro en esto. Nunca conviertas los símbolos bíblicos en objetos de idolatría. El poder no está en la sal, el poder está en Dios. El poder está en la fe. El poder está en la palabra declarada. La sal es simplemente una representación visible de verdades espirituales invisibles. Dicho esto, hay una práctica que el pastor Cho consideraba genuinamente bíblica y poderosa. Es lo que él llamaba salar tus palabras. En Colosenses 4, versículo 6, el apóstol Pablo escribe: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Tus palabras deben estar sazonadas con sal. Esto significa que deben purificar, preservar y dar sabor. Cada palabra que sale de tu boca tiene el potencial de ser sal o de ser azúcar que atrae corrupción. Tiene el potencial de preservar vida o de destruirla. Piensa en las palabras que has dicho esta semana, sobre ti misma, sobre tu familia, sobre tu situación. ¿Han sido palabras saladas o palabras corruptas? ¿Has declarado vida o has declarado muerte? Proverbios 18, 21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la conforte». Hay una mujer llamada Carmen que aprendió esta lección de una manera que jamás olvidará. Carmen era una mujer española de 58 años, muy activa en su parroquia, pero con una lengua que ella misma describía como sin filtro. Decía lo que pensaba sin considerar las consecuencias. Se enorgullecía de ser directa. «Yo digo las cosas como son», era su frase favorita. El problema es que decir las cosas como son se había convertido en una excusa para hablar negatividad sobre todo y sobre todos. Criticaba al sacerdote, a los vecinos, al gobierno, a su familia política, al clima, a la comida, a todo. Y aunque iba a misa todos los domingos y rezaba el rosario todos los días, su vida estaba llena de conflictos. Sus hijos la evitaban. Su esposo se había vuelto distante. Las amistades no le duraban. Cuando alguien le habló sobre el principio de salar las palabras, Carmen se sintió confrontada profundamente. Ella pensaba que estaba siendo auténtica, pero en realidad estaba siendo tóxica. Sus palabras no preservaban nada. Al contrario, destruían todo lo que tocaban. El proceso de transformación de Carmen fue quizás el más difícil que he visto, porque requería cambiar un hábito de toda la vida. No bastaba con intentar hablar menos. Tenía que renovar completamente su manera de pensar para que lo que saliera de su boca fuera diferente. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Carmen comenzó un ayuno de palabras negativas, no un ayuno de comida, sino de toda palabra de crítica, queja o negatividad. Cada vez que estaba a punto de decir algo negativo, se detenía y lo reformulaba o simplemente callaba. Al principio fue extremadamente difícil. Se dio cuenta de que el 80% de lo que decía normalmente entraba en la categoría de negatividad, pero perseveró y comenzó a reemplazar las palabras negativas con palabras de bendición. En lugar de criticar a su nuera, comenzó a declarar: «Mi nuera es una mujer valiosa que ama a mi hijo». En lugar de quejarse del clima, comenzó a decir: «Doy gracias a Dios por este día que me ha dado». En lugar de hablar mal del sacerdote, comenzó a orar por él. El cambio no fue inmediato. Tomó varios meses de práctica constante, pero los resultados fueron extraordinarios. Sus hijos comenzaron a llamarla más. Su esposo volvió a buscar su compañía. Comenzó a hacer amistades duraderas. Y lo más sorprendente es que su salud mejoró notablemente.
Los médicos no podían explicar por qué su presión arterial se había normalizado y sus niveles de estrés habían bajado tanto. La conexión entre las palabras y la salud física es algo que la ciencia apenas está comenzando a entender, pero que la Biblia ha enseñado siempre. Cuando tus palabras son sal, preservan tu propio cuerpo. Cuando son veneno, lo destruyen. Déjame ahora profundizar en otro aspecto del poder de la sal que es fundamental para entender cómo eliminar la energía negativa. La sal no solo purifica y preserva, también revela. En el antiguo Israel, la sal se usaba para probar la pureza de los metales. La sal hace que las impurezas salgan a la superficie. Cuando comienzas a aplicar estos principios a tu vida, prepárate porque cosas van a salir a la luz. Vas a darte cuenta de actitudes que tenías escondidas, de motivaciones que no eran tan puras como pensabas, de relaciones que estaban contaminando tu vida sin que lo notaras, de hábitos que parecían inofensivos pero estaban diluyendo tu efectividad espiritual. Esto puede ser incómodo, muy incómodo, pero es necesario. No puedes purificar lo que no reconoces como impuro. No puedes sanar lo que no admites que está enfermo. El pastor Cho decía que muchos creyentes viven en una negación espiritual que les impide crecer. Dicen que están bien cuando no lo están. Dicen que han perdonado cuando no lo han hecho. Dicen que confían en Dios cuando realmente están llenos de miedo. La sal de la verdad tiene que ser aplicada para que estas cosas salgan a la luz y puedan ser tratadas. Hay un ejercicio que quiero proponerte ahora mismo. Vas a necesitar honestidad absoluta contigo misma. Quiero que pienses en las últimas 24 horas y que identifiques cada pensamiento negativo que hayas tenido, cada palabra negativa que hayas dicho y cada acción que haya sido contraria a los principios del reino de Dios. No hagas esto para condenarte. Hazlo para identificar las áreas donde tu sal se ha diluido. Una vez que las identifiques, vas a llevarlas a Dios en oración, confesarlas y pedir que su gracia te limpie y te restaure. Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este proceso de revelación y limpieza es continuo. No es algo que haces una vez y ya. Es una práctica diaria de mantener tu sal pura y efectiva. Ahora, quiero hablarte sobre algo que preocupa a muchas personas: cómo lidiar con la energía negativa que viene de otros. Porque tú puedes estar haciendo todo bien, purificando tu corazón, salando tus palabras, caminando en fe. Pero hay personas a tu alrededor que parecen empeñadas en contaminar tu ambiente. El pastor Cho enfrentó esto a lo largo de todo su ministerio. Tuvo personas que lo criticaban, que lo calumniaban, que intentaban sabotear su trabajo, y desarrolló principios muy claros para manejar estas situaciones sin perder la pureza espiritual. Primero, no absorber. La sal no absorbe el agua sucia, la purifica. Tu objetivo no es tomar sobre ti la negatividad de otros, sino ser un agente de purificación. Esto significa mantener límites saludables. Puedes amar a una persona sin absorber su toxicidad. Puedes estar cerca de alguien sin contaminarte con su amargura. Muchas personas confunden el amor cristiano con la ausencia de límites. Piensan que para ser buenos cristianos, tienen que aguantar cualquier tipo de maltrato, absorber toda la negatividad de los demás, nunca decir que no. Esto no es amor, es falta de sabiduría y termina destruyendo tanto a la persona como a sus relaciones. Jesús tenía límites muy claros. Se alejaba de las multitudes cuando necesitaba orar. Confrontaba a los fariseos cuando era necesario. Incluso les dijo a sus propios discípulos que se alejaran de los pueblos que no los recibían. Tener límites no es falta de amor, es cordura espiritual. Segundo principio, no contender con la corrupción. Proverbios 26:4 dice: Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Cuando alguien viene con palabras negativas, críticas destructivas o actitudes tóxicas, tu respuesta no debe ser al mismo nivel. No pelees fuego con fuego. Eso solo aumenta el incendio. Responde con sal. Palabras de gracia, actitudes de paz, declaraciones de verdad. Esto no significa ser pasivo o dejarte pisotear.
significa que tú determinas la naturaleza de tu respuesta, no permites que la otra persona lo haga. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Había una mujer en la congregación del pastor Cho que tenía una suegra extremadamente difícil. La suegra criticaba todo lo que ella hacía. La comida estaba mal, la casa estaba mal, la crianza de los hijos estaba mal, todo estaba mal. La mujer había intentado de todo: confrontarla, ignorarla, evitarla, complacerla. Nada funcionaba. Cuando aprendió el principio de ser sal, decidió intentar algo diferente. Cada vez que su suegra la criticaba, ella respondía con una bendición. Criticaba mi comida, y yo le decía: gracias por comer con nosotros, suegra. Su presencia bendice nuestra mesa. Criticaba mi limpieza, y yo respondía: agradezco que se sienta en confianza en nuestra casa. Al principio, la suegra se desconcertó. Luego, se enojó más, porque sus críticas no estaban teniendo el efecto deseado. Pero la mujer persistió. Meses después, algo comenzó a cambiar. La suegra empezó a suavizarse. Las críticas disminuyeron, e incluso comenzó a hacer comentarios positivos de vez en cuando. La sal había hecho su trabajo. No contendió con la corrupción, la purificó. Tercer principio, y este es quizás el más difícil de implementar: bendecir a los que te maldicen. Jesús lo mandó en Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Esto va completamente en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando alguien nos ataca, queremos defendernos o contraatacar. Pero Jesús nos llama a algo sobrenatural: responder al mal con bien. Cuando bendices a alguien que te ha hecho daño, estás aplicando sal espiritual a esa relación. Estás introduciendo un elemento purificador que tiene el potencial de transformar toda la dinámica. No siempre la otra persona va a cambiar, pero tú sí, y tu ambiente sí. El pastor Cho practicaba esto de manera muy concreta. Oraba por nombre por las personas que lo habían ofendido. No oraba para que Dios los castigara. Oraba para que Dios los bendijera, los prosperara y los acercara más a Él. Y testificó muchas veces cómo esto no solo liberó su propio corazón de resentimiento, sino que en muchos casos transformó completamente esas relaciones. Quiero hacer una pausa aquí para algo muy importante. Todo lo que estamos hablando requiere del poder del Espíritu Santo. No puedes hacer esto con fuerza de voluntad propia. No es cuestión de apretar los dientes y esforzarte más. Es cuestión de rendirte más. La sal que purifica no es tu propia bondad, no es tu disciplina, no es tu esfuerzo religioso. Es la presencia del Espíritu Santo en ti, fluyendo a través de ti. Cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, estaba hablando a personas que tendrían al Espíritu Santo morando en ellas. Sin Él, es imposible ser sal efectiva. Así que antes de seguir intentando implementar todos estos principios por tu cuenta, necesitas asegurarte de que tu relación con el Espíritu Santo es viva y activa. Que no lo has apagado con desobediencia continua. Que no lo has contristado con pecados sin confesar. Que le has dado espacio para obrar en tu vida. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y primera a los Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está activo en tu vida, la sal fluye naturalmente. No tienes que esforzarte para purificar tu ambiente. Su presencia en ti lo hace automáticamente. Por eso el pastor Cho ponía tanto énfasis en la oración diaria, en la comunión constante con Dios, en la sensibilidad a la voz del Espíritu. Sin esto, todos los principios que estamos hablando son solo teoría. Déjame explicarte cómo cultivaba él esta relación con el Espíritu Santo de manera práctica. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, dedicaba la taranaleria, primera hora del día, a la oración y la palabra. No era una oración ritual o mecánica, era una conversación genuina con Dios. Le hablaba de sus preocupaciones, le pedía dirección, le adoraba, le agradecía, y luego callaba para escuchar. Esto es algo que muchos creyentes no hacen: callar para escuchar. La oración no es solo hablar, es también escuchar.
y el Espíritu Santo habla. A veces, a través de impresiones en tu corazón. A veces, a través de la palabra, que de pronto cobra vida y parece hablarte directamente. A veces, a través de circunstancias. Pero necesitas estar atento para escuchar. El pastor Cho también practicaba lo que llamaba oración continua, basado en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. Él mantenía una actitud de comunicación constante con Dios a lo largo del día. Mientras manejaba, oraba. Mientras esperaba en una fila, oraba. Mientras caminaba, oraba. No oraciones largas necesariamente, pero sí una conexión continua. Cuando vives así, el Espíritu Santo tiene libertad para obrar en ti y a través de ti. Puedes responder a las situaciones con sabiduría sobrenatural. Puedes hablar palabras que ni siquiera habías pensado, pero que resultan ser exactamente lo que la persona necesitaba escuchar. Puedes tomar decisiones que humanamente no tendrían sentido, pero que Dios bendice de maneras extraordinarias. Esta es la vida de Sal en su máxima expresión. No es una vida de esfuerzo agotador tratando de ser buena. Es una vida de rendición al Espíritu Santo que produce fruto sobrenatural. Ahora vamos a entrar en un área que genera mucha confusión. La diferencia entre espiritualidad bíblica y prácticas de la nueva era, porque cuando hablamos de eliminar energía negativa, hay muchas personas que inmediatamente piensan en cristales, sahumerios, rituales de limpieza energética y cosas similares. Necesitamos ser muy claros aquí. Como cristianos, no creemos en energía como una fuerza impersonal que podemos manipular. Creemos en un Dios personal que tiene poder sobre todas las cosas. No hacemos rituales para limpiar vibraciones. Oramos a un Padre que nos escucha y responde. No buscamos equilibrio cósmico, buscamos la voluntad de Dios. La diferencia fundamental es la fuente del poder. En las prácticas de la nueva era, el poder supuestamente viene de objetos, rituales o de uno mismo. En la fe cristiana, el poder viene única y exclusivamente de Dios, y accedemos a ese poder a través de la fe en Jesucristo. Cuando hablamos de la sal como símbolo espiritual, no estamos diciendo que la sal física tenga propiedades mágicas. Estamos usando la sal como una ilustración de verdades bíblicas sobre purificación, preservación y pacto. El poder está en Dios y en su palabra, no en el elemento físico. El pastor Cho era muy cuidadoso con esto. Había personas en su congregación que venían de trasfondos donde la superstición era común. Tenía que enseñarles constantemente la diferencia entre fe bíblica y pensamiento mágico. La fe bíblica se basa en la palabra de Dios y confía en su carácter. El pensamiento mágico se basa en rituales y fórmulas e intenta manipular fuerzas espirituales. Así que cuando aplicas estos principios de la sal a tu vida, hazlo con la actitud correcta. No estás haciendo magia, estás ejerciendo fe. No estás manipulando energías, estás obedeciendo la palabra de Dios. No estás activando poderes ocultos, estás confiando en el Dios Todopoderoso. Dicho esto, vamos a hablar de algunas aplicaciones muy prácticas de estos principios. ¿Cómo puedes concretamente ser sal en tu vida diaria y eliminar la negatividad de tu ambiente? Primero, la purificación de tu hogar. Y no me refiero a poner sal en las esquinas. Me refiero a llenar tu hogar de la presencia de Dios. Esto se hace a través de la adoración, la oración y la palabra. Pon música de adoración en tu casa, no como ruido de fondo, sino como una declaración intencional de que tu hogar es territorio de Dios. Ora en cada habitación. Camina por tu casa declarando que es consagrada al Señor. Lee la Biblia en voz alta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando la declaras en tu hogar, estás liberando poder espiritual. También necesitas revisar qué cosas hay en tu hogar que pueden estar abriendo puertas a la negatividad. Objetos asociados con el ocultismo, aunque sean decorativos, libros o películas que promueven ideas contrarias a la palabra de Dios. Revistas o programas que alimentan la envidia, la lujuria o la insatisfacción. Todo esto contamina el ambiente y diluye tu capacidad de ser sal. Segundo, la purificación de tus relaciones. Hay relaciones que necesitan ser sazonadas con más sal.
y hay relaciones que necesitan ser terminadas. No toda relación es para toda la vida. Algunas personas están en tu vida por una temporada y un propósito específico. Cuando ese propósito se cumple, es sabio dejar ir. Esto es especialmente importante con relaciones que son consistentemente tóxicas. Si hay alguien que constantemente te arrastra hacia abajo, que te lleva a pecar, que contamina tu fe, que te llena de negatividad, necesitas tomar decisiones sabias sobre esa relación. Esto no significa odiar a la persona. Significa amarte a ti misma lo suficiente como para proteger tu bienestar espiritual. Tercero, la purificación de tu mente. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La batalla principal contra la negatividad se libra en la mente. Lo que piensas determina lo que sientes. Lo que sientes influye en lo que haces. Lo que haces crea los resultados de tu vida. Para purificar tu mente, necesitas ser intencional sobre qué permites que entre, qué ves, qué escuchas, qué lees, qué conversaciones tienes. Todo esto son semillas que se plantan en tu mente y luego producen fruto. Si plantas basura, cosecharás basura. Si plantas verdad, cosecharás libertad. El pastor Cho practicaba lo que llamaba la dieta mental. Así como cuidas lo que comes porque afecta tu cuerpo, debes cuidar lo que consumes mentalmente porque afecta tu alma. Reducía drásticamente su consumo de noticias negativas. Seleccionaba cuidadosamente las personas con las que pasaba tiempo. Dedicaba tiempo cada día a llenar su mente con la palabra de Dios y pensamientos edificantes. Hay una técnica muy práctica que él recomendaba y que puede ayudarte enormemente. La llamaba el filtro de Filipenses. Está basada en Filipenses 4:8, que dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cada pensamiento que llega a tu mente debe pasar por este filtro. ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? Si el pensamiento no pasa el filtro, lo rechazas. Así de simple. No lo entretienes, no lo analizas, no lo rumias. Lo rechazas y lo reemplazas con algo que sí pase el filtro. Esto suena simple, pero requiere práctica constante. Al principio te vas a dar cuenta de que la mayoría de tus pensamientos no pasan el filtro. Son pensamientos de preocupación, que no son puros. Pensamientos de crítica, que no son amables. Pensamientos de duda, que no son de fe. Pero con práctica, tu mente comienza a transformarse, y los pensamientos que vienen naturalmente comienzan a ser diferentes. También es importante que identifiques los disparadores de pensamientos negativos. ¿Qué situaciones, personas o circunstancias tienden a llevarte hacia pensamientos impuros? Una vez que los identificas, puedes prepararte de antemano. Puedes orar antes de esas situaciones. Puedes tener versículos listos para declarar. Puedes planificar cómo vas a responder de manera diferente. Cuarto, la purificación de tus palabras. Ya hablamos de esto antes, pero vale la pena enfatizarlo. Tus palabras crean mundos. Dios creó el universo hablando. Y tú, hecha a su imagen, tienes poder creativo en tu lengua. Puedes crear vida o muerte, bendición o maldición, salud o enfermedad, abundancia o escasez. Comienza a monitorear conscientemente lo que dices. Si es necesario, grábate durante un día y luego escucha. Te sorprenderás de la cantidad de negatividad que sale de tu boca sin que te des cuenta. Frases como: esto me va a matar, nunca me sale nada bien, siempre me pasa lo mismo, no sirvo para nada. Todas estas son maldiciones que declaras sobre tu propia vida. Reemplázalas con declaraciones de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. Mi Dios suplirá todo lo que me devorara. Falta conforme a sus riquezas en gloria. Quiero contarte ahora la historia de Lucía. Lucía era una mujer argentina de 61 años.
que había vivido una vida muy difícil. Creció en pobreza, sufrió abuso en su infancia, tuvo un primer matrimonio desastroso y luchó con problemas de salud crónicos. Para cuando llegó a la edad de jubilarse estaba agotada física, emocional y espiritualmente. Lo único que la mantenía en pie era su fe, pero era una fe resignada, de supervivencia, no de victoria. Creía en Dios, pero no esperaba mucho de la vida. Pensaba que su destino era sufrir y que el cielo sería su única recompensa. Cuando descubrió las enseñanzas del pastor Cho sobre la fe creativa y el poder de las palabras, algo comenzó a despertar en ella. Se dio cuenta de que había estado usando su lengua para confirmar su desdicha en lugar de para transformarla. Todas sus oraciones eran quejas a Dios sobre lo mal que le iba. Todas sus conversaciones eran recuentos de sus desgracias. Todas sus palabras sobre sí misma eran negativas. El cambio comenzó con un cuaderno. Lucía comenzó a escribir cada mañana 10 declaraciones de fe sobre su vida. No sobre cómo se sentía o cómo estaban las cosas, sino sobre lo que Dios decía en su palabra. Soy hija del Rey. Soy amada con amor eterno. Mi pasado está perdonado. Mi presente está sostenido. Mi futuro está asegurado. Tengo propósito. Tengo valor. Tengo destino. Luego las declaraba en voz alta. Al principio se sentía ridícula. Las palabras parecían mentiras porque no correspondían con lo que veía en su realidad. Pero ella entendió algo crucial. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. No estaba mintiendo. Estaba declarando verdad espiritual que todavía no se había manifestado en lo natural. Meses después, la vida de Lucía comenzó a cambiar de maneras que ella no podía haber imaginado. Su salud mejoró notablemente. Conoció a un hombre viudo que se convirtió en su esposo y compañero de vida. Sus relaciones con sus hijos adultos, que habían sido tensas por años, comenzaron a sanar. Y por primera vez en su vida, Lucía experimentó gozo genuino. Ella dirá que el momento de quiebre fue cuando dejó de usar sus palabras para describir su problema y empezó a usarlas para declarar su solución. Dejó de hablar sobre la enfermedad y comenzó a hablar sobre la sanidad. Dejó de hablar sobre la escasez y comenzó a hablar sobre la provisión. Dejó de hablar sobre el rechazo y comenzó a hablar sobre la aceptación en Cristo. Esto es ser sal. Esto es usar tus palabras para preservar vida, purificar tu ambiente y dar sabor a tu existencia. Ahora quiero hablarte sobre un aspecto de la sal que a menudo se pasa por alto. La sal provoca sed. En Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice que quien beba del agua que Él da nunca más tendrá sed. Pero el proceso para llegar a esa agua viva a menudo comienza con sed, y la sal provoca sed. Cuando tú eres sal en tu ambiente, provocas sed en otros. Sed de lo que tú tienes. Sed de la paz que ellos no tienen. Sed del gozo que tú irradias. Sed de la esperanza que tú expresas. Tu vida bien vivida es el mejor evangelismo. El pastor Cho decía que más personas se convencen por lo que ven que por lo que oyen. Puedes predicar todo lo que quieras, pero si tu vida no muestra fruto, tus palabras están vacías. Pero cuando vives como sal, cuando tu vida tiene el sabor distintivo del reino de Dios, las personas notan la diferencia y quieren saber cuál es tu secreto. Esto pone una responsabilidad seria sobre nosotros. No podemos vivir vidas mediocres y quejosas y esperar que otros quieran lo que tenemos. Nuestra vida tiene que ser una demostración de la bondad de Dios. Tiene que provocar sed, pero también es tremendamente liberador. No tienes que ser una predicadora experta. No tienes que memorizar apologética. No tienes que tener respuestas para todas las preguntas teológicas. Solo tienes que ser sal. Vivir de tal manera que otros vean la diferencia y quieran saber más. Prepárate porque lo que viene ahora puede ser confrontador, pero también profundamente liberador. Vamos a hablar sobre la sal del sufrimiento. En Marcos 9, versículo 49, Jesús dice algo que parece difícil. Porque todos serán salados con fuego. Todos, no algunos. Todos seremos salados con fuego. El fuego aquí representa pruebas, sufrimientos,
dificultades, y Jesús dice que estos nos salan, nos purifican. Nadie quiere sufrir. Es natural evitar el dolor, pero el pastor Cho, que enfrentó pruebas tremendas en su vida, incluyendo pobreza extrema, enfermedad casi mortal y momentos de profunda oscuridad espiritual, entendió que el sufrimiento manejado correctamente tiene un poder purificador que nada más tiene. Cuando pasas por el fuego y sales al otro lado con tu fe intacta, algo cambia en ti. La sal de tu vida se concentra, las impurezas se queman, lo superficial desaparece y queda solo lo esencial. Por eso las personas que han sufrido mucho y han procesado ese sufrimiento con Dios, tienen una profundidad y una autoridad espiritual que otros no tienen. Esto no significa que debemos buscar el sufrimiento o romantizarlo. No, pero cuando llega, y llegará porque Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, podemos recibirlo como un proceso de purificación, en lugar de como un castigo. Podemos preguntarle a Dios, ¿qué quiere enseñarnos?, en lugar de solo pedirle que lo quite. Santiago 1, 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas producen paciencia. La paciencia produce madurez, y la madurez nos hace completos. Este es el proceso de ser salados con fuego. Una de las mujeres que más impactó al pastor Cho en sus primeros años de ministerio era una anciana que había perdido a toda su familia durante la Guerra de Corea. Esposo, hijos, padres, hermanos, todos. Se quedó completamente sola en el mundo. Cualquiera habría entendido si ella se hubiera amargado, si hubiera abandonado la fe, si se hubiera rendido. Pero esta mujer era la persona más radiante que él había conocido. Su fe era inquebrantable, su gozo era contagioso, su paz era sobrenatural. Cuando le preguntó cómo era posible después de todo lo que había sufrido, ella le dijo: el fuego quemó todo lo que no era de Dios. Solo quedó Él, y descubrí que Él es suficiente. Esa es la sal producida por el fuego. Una fe refinada, pura, indestructible. Si estás pasando por una temporada difícil ahora mismo, quiero animarte a cambiar tu perspectiva. No eres víctima de tus circunstancias. Estás siendo salada. Estás siendo purificada. Estás siendo preparada para algo que requiere este nivel de refinamiento. No te rindas en medio del proceso. Lo mejor está por venir. Ahora bien, hay algo que necesito aclarar porque he visto mucha confusión al respecto. Ser sal no significa ser abrasivo. No significa ser crítico. No significa señalar el pecado de todos y juzgar todo lo que ves mal en el mundo. Hay cristianos que piensan que su llamado es ser la sal irritante que arde en las heridas de la sociedad. Critican todo, condenan todo, señalan todo lo malo y se sienten muy espirituales haciéndolo. Pero esto no es ser sal. Esto es ser ácido. La sal sana. El ácido destruye. La sal preserva. El ácido corroe. La sal da sabor. El ácido amarga. Jesús era sal perfecta. Y mira cómo interactuaba con los pecadores. Con amor, con gracia, con verdad. Sí, pero envuelta en compasión. Los pecadores se sentían cómodos cerca de él. Querían estar con él. Era con los religiosos hipócritas con quienes era duro. Cuando eres verdadera sal, atraes a las personas. No las repeles. Provocas sed, no repulsión. Si tu cristianismo hace que la gente huya de ti, algo está mal. Puede que tengas celo, pero celo sin conocimiento. Puede que tengas verdad, pero verdad sin amor. Puede que tengas convicciones, pero convicciones sin humildad. Revisa el sabor de tu sal. ¿Es un sabor que atrae a las personas hacia Jesús o que las aleja? Vamos entrando a la recta final de este mensaje, y quiero asegurarme de que no te quedes solo con información, sino que tengas un plan de acción, porque la verdad que no se aplica no transforma. Aquí tienes un plan de 7 días para recuperar tu sabor como sal y eliminar la negatividad de tu vida. Día 1.
Auditoría de contaminación. Haz una lista honesta de las fuentes de negatividad en tu vida. Incluye personas, medios de comunicación, hábitos de pensamiento, lugares, cualquier cosa que consistentemente introduce impureza en tu ambiente. No para juzgar, sino para identificar. Día 2. Limpieza de la fuente. Dedica tiempo extendido a orar y examinar tu corazón con el Señor. Pídele que te muestre cualquier amargura, resentimiento, miedo o incredulidad que esté contaminando tu interior. Confiesa todo lo que Él te revele y recibe su perdón y limpieza. Día 3. Purificación de palabras. Este día vas a monitorear conscientemente cada palabra que sale de tu boca. Lleva una pequeña libreta y anota cada vez que digas algo negativo sobre ti misma, sobre otros o sobre tus circunstancias. El objetivo no es condenarte, sino crear conciencia. Día 4. Declaraciones de fe. Escribe 10 declaraciones basadas en la palabra de Dios sobre tu identidad y tu vida. Declaraciones como: soy amada incondicionalmente. Tengo un propósito divino. Mi futuro está lleno de esperanza. Soy más que vencedora. Decláralas en voz alta 3 veces durante el día. Día 5. Bendición intencional. Identifica a 3 personas que te han herido u ofendido y ora por ellas pidiendo bendición genuina sobre sus vidas. Esto puede ser muy difícil, pero es tremendamente liberador. Hazlo aunque no lo sientas. La obediencia precede a la emoción. Día 6. Purificación del hogar. Camina por tu casa orando en cada habitación. Declara que tu hogar es consagrado al Señor. Pon música de adoración. Si hay objetos que sabes que no deberían estar ahí, deshazte de ellos. Crea un ambiente que honre a Dios. Día 7. Compromiso de sal. Escribe un compromiso personal de vivir como sal de ahora en adelante. Especifica cómo vas a mantener tu sal pura, cómo vas a usar tus palabras para purificar, cómo vas a responder a la negatividad de otros. Firma el compromiso y ponlo donde puedas verlo cada día. Este plan no es mágico. Es simplemente una estructura para aplicar los principios que hemos hablado. Lo que lo hace efectivo es la fe con la que lo haces y la consistencia con la que lo mantienes más allá de estos 7 días. El pastor Cho siempre decía que la clave del éxito espiritual no está en grandes momentos de revelación, sino en la fidelidad diaria en las cosas pequeñas. No, necesitas experiencias místicas espectaculares. Necesitas obediencia constante en lo ordinario, día tras día, decisión tras decisión, palabra tras palabra. Así se construye una vida que es verdadera sal. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Todo esto que hemos hablado es para tu crecimiento personal y tu bienestar espiritual. Pero no se trata solo de ti. La sal existe para beneficiar a otros. Si solo te enfocas en tu propia purificación sin impactar a tu alrededor, te has perdido el punto. Jesús dijo que somos la sal de la tierra, no de nuestra casa solamente, de la tierra. Hay un mundo que necesita desesperadamente lo que tú tienes. Un mundo que se está pudriendo por falta de sal. Familias desintegrándose, comunidades fragmentándose, sociedades corrompiéndose. Y tú tienes en tu interior la capacidad de ser agente de preservación y purificación. No te escondas, no te aísles en tu burbuja cristiana cómoda. Lleva tu sal al mundo, a tu lugar de trabajo, a tu vecindario, a tu escuela, a las redes sociales, a donde sea que tengas influencia. Una pequeña cantidad de sal puede sazonar una gran cantidad de comida. No subestimes tu impacto. Llegamos al cierre de este mensaje, pero en realidad esto es solo el comienzo para ti. Lo que has escuchado hoy tiene el potencial de transformar completamente tu vida si lo aplicas. Si lo guardas como información interesante, no servirá de nada. Pero si lo tomas con fe y lo pones en práctica, verás cambios que te asombrarán. Quiero terminar con una oración y una declaración que puedes hacer conmigo. Pero antes, déjame recordarte algo. Cada vez que compartes contenido como este, estás siendo sal en la vida de otros. Estás ayudando a esparcir verdad que tiene poder de transformar. Así que te animo a que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje.
puede ser exactamente lo que está buscando. También te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, para que sigamos creciendo juntos en fe y conocimiento. Ahora sí, oremos juntos. Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones hambrientos de transformación. Reconocemos que hemos permitido que nuestra sal se diluya. Hemos dejado que la negatividad, la amargura, el miedo y la incredulidad contaminen nuestro interior. Hemos usado nuestras palabras para destruir en lugar de edificar. Hemos absorbido la toxicidad de nuestro ambiente en lugar de purificarlo. Pero hoy decidimos cambiar. Hoy recibimos tu perdón y tu gracia para empezar de nuevo. Pedimos que tu Espíritu Santo avive la sal que has puesto en nosotros, que nos ayudes a mantenerla pura, concentrada, efectiva. Declaramos que somos la sal de esta tierra, que nuestras palabras son palabras de vida, sazonadas con gracia, que nuestro hogar es territorio de tu presencia, que nuestras relaciones son oportunidades para bendecir y purificar, que nuestro corazón es una fuente de agua limpia de donde fluye todo lo bueno. Renunciamos a toda negatividad, toda contaminación espiritual, toda atadura que haya limitado nuestra efectividad. Declaramos que el fuego de la prueba no nos destruirá, sino que nos refinará, que saldremos más fuertes, más puros, más llenos de ti. Y nos comprometemos a ser sal activa en nuestro mundo, a no escondernos sino a brillar, a no absorber sino a purificar, a no conformarnos sino a transformar. Que nuestra vida provoque sed de ti en todos los que nos rodean. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Lo que hemos recibido hoy dará fruto a su tiempo. Confiamos en ti y descansamos en tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora quiero invitarte a que hagas conmigo esta declaración. Ponla en voz alta. No importa dónde estés, hay poder en la declaración hablada. Yo soy la sal de esta tierra. Fui creada para purificar, preservar y dar sabor. El poder del Espíritu Santo vive en mí y fluye a través de mí. Mis palabras son palabras de vida que edifican, sanan y bendicen. Mi hogar es un santuario de la presencia de Dios, donde la negatividad no tiene lugar. Mi mente está renovada por la palabra de Dios y mis pensamientos son pensamientos de fe, esperanza y amor. Rechazo toda contaminación espiritual y mantengo mi sal pura y efectiva. No soy víctima de mi ambiente, soy agente de transformación. El fuego de la prueba me refina pero no me destruye. Las personas que me rodean son atraídas a Jesús por el sabor distintivo de mi vida. Mi pasado está perdonado. Mi presente está sostenido, y mi futuro está lleno de propósito y destino. Camino en victoria, no en derrota. Vivo en abundancia, no en escasez. Irradio luz, no oscuridad. Soy la sal de esta tierra, y hoy comienzo a vivir como tal. Guarda esta declaración, repítela cada día hasta que se convierta en parte de ti, hasta que no tengas que leerla porque ya vive en tu corazón. Y la próxima vez que uses sal en tu cocina, que sea un recordatorio de todo lo que hemos hablado hoy. Recuerda tu identidad. Recuerda tu llamado. Recuerda el poder que hay en ti. Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.